Buenos días, bienvenidos este día domingo a nuestro tiempo de reflexión alrededor de la palabra del Señor. Continuamos esta mañana nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Una de las cosas que frecuentemente nos preguntamos es sobre nuestra capacidad de percepción, la capacidad de poder darnos cuenta de las cosas que suceden a nuestro alrededor, la sensibilidad suficiente que tenemos para ir dándonos cuenta de las circunstancias que van pasando. Como seres sensibles, los humanos utilizamos nuestros sentidos para apercibirnos de las circunstancias en nuestro ambiente. Percibimos la temperatura, percibimos el sonido, percibimos los olores, y cada una de estas sensibilidades que tenemos, así como lo que vemos por medio de nuestra visión, permite que podamos alertarnos, que podamos prevenirnos, que podamos ir movilizándonos en el mundo en que estamos, advirtiéndonos de los peligros, advirtiéndonos de las dificultades y de aquellas circunstancias que podrían amenazar nuestra seguridad física, nuestra seguridad personal. Sin embargo, nuestra capacidad de percepción y sensibilidad va mucho más allá que solamente nuestros sentidos físicos. También por medio de nuestros pensamientos, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad de análisis, nosotros podemos percibir, ser sensibles a situaciones, a circunstancias que van más allá de lo que se percibe simplemente por medio de los cinco sentidos del que nosotros tenemos. Esta percepción, esta habilidad de discernir, esta capacidad de percibir lo que va más allá de las circunstancias visibles, sensibles, es lo que podríamos nosotros determinar o catalogar como percepción espiritual, la capacidad de poder ver más allá de lo que las situaciones de la vida nos ofrecen a simple vista y poder nosotros anticipar y prever lo que debemos hacer. Me llama mucho la atención una descripción que se hace en el libro de Primero de Crónicas de un grupo de personas que habrían de guiar al rey David a medida que él tomaba su reinado después de que había muerto el rey Saúl. Y hablando de los diferentes hombres a quienes que venían de las diferentes tribus, se dice en Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que de los hijos de Isaacar hubo 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es interesante esta forma como se describe a aquellos 200 principales de la tribu de Isaacar, como entendidos en los tiempos. Hombres que literalmente que conocían entendimiento en relación con los tiempos, en relación con las situaciones que se estaban viviendo. Esta frase de conocedores del entendimiento o entendidos en los tiempos también se utiliza en otras dos circunstancias. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Daniel se dice que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y también en 2 de Crónicas 2:13 se dice que se había enviado un hombre hábil, dice, y entendido para realizar una tarea. La pregunta aquí para nosotros entonces como cristianos es, ¿somos entendidos? ¿Entendidos en el sentido de que somos apercibidos de lo que ocurre a nuestro alrededor? El Señor utilizó la expresión a lo largo de varios de sus dichos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y los apóstoles también lo repitieron sobre la necesidad de velar y orar. El Señor Jesucristo lo dice precisamente en este pasaje y es una de las cosas a las que vamos a dirigirnos en nuestra reflexión hoy. El Señor constantemente habló de la necesidad de velar, de estar atentos, de estar con toda nuestra capacidad dispuesta a percibir lo que ocurre a nuestro alrededor. Y esta expresión la utiliza el apóstol Pablo diciendo de esta forma, orando en todo tiempo, en Efesios 6:18, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8, nos dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en la misma carta, capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad
en oración. La percepción espiritual es algo importante, es algo que nosotros desarrollamos en la vida cristiana a medida que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. El autor de la carta a los Hebreos, hablando de la necesidad de ser maduros espirituales para entender aquellas enseñanzas importantes sobre el sumo sacerdocio de Jesucristo y todo lo que esto implica para lo que nuestra vida espiritual es y la nueva relación que nosotros tenemos con Dios, le dice a aquellos hermanos a quienes escribe en su carta, en el capítulo 5, que había muchas cosas que tenía que decirles, pero muy difíciles de explicar, porque ellos se habían hecho difíciles de entender, porque en vez de poder ofrecerles la carne espiritual de estas enseñanzas, tenía que darles leche. Y él dice que los sentidos, dice, la madurez es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por medio de la práctica de aquello que aprenden. Así que la percepción espiritual no es algo que automáticamente nosotros adquirimos en la vida espiritual, sino es algo que vamos desarrollando a medida que vamos aprendiendo y entendiendo y aplicando a nuestras vidas los principios que aprendemos de la palabra del Señor. Después de que el Señor Jesucristo habla de los eventos de los últimos tiempos, en la sección que meditamos la semana pasada de los versículos 7 al 28 del capítulo 21 del Evangelio de Lucas, se acerca a ellos y les dice una parábola, y ahí nos dirigimos a la sección que hoy reflexionaremos, Lucas capítulo 21, versículos 29 al 38. Lo leo. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírlo en el templo. El Señor Jesucristo se dirige a aquellos que están a su alrededor, a sus discípulos y a todos aquellos que lo estaban escuchando, como podemos ver en los versículos finales de este capítulo. Se dice que todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Así que seguramente no eran únicamente sus discípulos, sino todos los miembros del pueblo de Israel, particularmente aquellos peregrinos que estaban llegando para la celebración de aquella gran fiesta de la Pascua. Y estaban atentos y escuchando, y habían estado oyendo lo que el Señor Jesucristo decía sobre los últimos tiempos y lo que habría de suceder, no solamente hacia el tiempo final de la historia humana, cuando Dios venga a establecer su reino, sino también en aquella generación y las circunstancias que habrían de ocurrir por el rechazo que el pueblo y la nación, y particularmente el liderazgo, había hecho en relación con el Señor Jesucristo. En cierta manera podríamos decir que con el rechazo del Señor Jesús, ellos mismos habían firmado su condena de lo que Dios habría de traer sobre ellos. Y el Señor les hace referencia al conocimiento, podríamos decirlo, cotidiano que tenemos de las circunstancias. Y les señala hacia la higuera y todos los árboles. No es que el Señor Jesucristo esté utilizando aquí a la higuera como un símbolo de Israel, definitivamente no. Y lamentablemente algunos piensan que precisamente la referencia a la higuera aquí es un símbolo de Israel, de manera que lo que ocurre con Israel es como lo que está preparando y anticipando lo que Dios está haciendo en el mundo. Eso ocurrió hace unos 70 años cuando se estableció nuevamente el Estado de Israel. Muchos decían, la higuera ha reverdecido. No, realmente lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este pasaje es llamar a nuestra atención a las circunstancias de la vida cotidiana para alertarnos de la necesidad de estar atentos, de estar apercibidos de las circunstancias que van ocurriendo, no única y exclusivamente en relación con esta nación, la nación de Israel, sino con el actuar, el hacer de Dios en todo en el mundo en el cual nosotros estamos, particularmente en cuanto a las naciones. Y el Señor hace referencia a algo que
que ellos conocían. La higuera se mantenía seca y sin hojas durante el invierno. Así que cuando salían las primeras hojas, era una señal de que el verano se acercaba. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les dice. Ustedes saben interpretar los cambios en la naturaleza, porque están acostumbrados a esto y saben que cuando la higuera comienza a reverdecer es un indicio, una indicación, una señal de que el verano está cerca. Y es lo que le dice, cuando brotan la higuera y todos los demás árboles, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Es decir, han aprendido de la vida lo que ocurre normalmente cuando está el cambio en la naturaleza. Así que el Señor Jesucristo les previene de esta forma. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hay alguna dificultad en las palabras que tenemos acá de parte del Señor Jesucristo, porque muy similarmente a los profetas del Antiguo Testamento e incluso los apóstoles del Nuevo Testamento en sus escritos, como Pablo, quien anticipaba que el Señor habría de volver en sus días, y los profetas del Antiguo Testamento que veían todo y no como que si inmediata o prontamente iba a cumplirse, es posible que el Señor Jesucristo, quien él mismo en algún momento confesó que nadie sabía el día ni la hora, ni siquiera ni los ángeles, ni el Hijo, ni el hombre, sino solo el Padre, el Señor Jesucristo como profeta anuncia lo que va a ocurrir al tiempo de la llegada del reino de Dios. Y las circunstancias que estaban ocurriendo en su tiempo, en aquel primer siglo, con las convulsiones sociales y políticas que estaban fraguándose en la nación de Israel, eso podía verse como una anticipación del momento final cuando se cumpliera. Y lo que habría de ocurrir unas cuantas décadas después, podría verse como una anticipación del actuar de Dios cuando el reino venga. Y definitivamente sobre la nación de Israel en su momento ocurrió algo y no pasó aquella generación hasta que se hubiera cumplido el hecho de que la ciudad de Jerusalén caería bajo los romanos. Sin embargo, como algunos dicen, algunos intérpretes dicen, es posible que el Señor Jesucristo no necesariamente se esté refiriendo a aquella generación que lo estaba escuchando, sino a la generación que en algún momento futuro habrá de vivir esos momentos finales. El punto del Señor Jesucristo es que estemos siempre atentos a las circunstancias en nuestro mundo alrededor, para estar sensibles al actuar de Dios, estar sensibles a lo que Dios hace. Darnos cuenta que en medio de las circunstancias del mundo en que estamos, hay un Dios que está actuando tras el telón, que es precisamente lo que nos dice el libro de Daniel en cuanto al actuar de Dios en Daniel 2:21, que Dios es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto lo dice Daniel en alabanza a Dios después de que Dios le revela, tras haber él solicitado, humillado delante de Dios, Dios le revela el sueño del rey Nabucodonosor, y que es un sueño muy importante, porque es un sueño que en aquel momento se dio para hablar de lo que Dios tenía pensado hacer, no solamente en aquella época, sino hasta el final de los tiempos. En aquel sueño de la imagen que ve el rey Nabucodonosor, compuesta de diferentes materiales, de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro, se anuncia lo que habría de ocurrir en el tiempo de los gentiles, aquel tiempo que hemos hecho referencia, en el cual el Señor Jesucristo en el versículo 24 menciona de que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Y en aquel sueño del rey Nabucodonosor, lo que Dios está revelando sus propósitos de lo que va a hacer en la historia de la humanidad hasta el tiempo final cuando Él venga a establecer su reino. De suerte entonces que lo que podemos ver aquí de parte del Señor Jesucristo es que Él quiere que nosotros aprendamos a interpretar ese actuar de Dios en la historia. Porque esta historia no se dirige al azar, hacia un futuro incierto. La historia de la humanidad no está indeterminada, sino que la historia de la humanidad está siendo dirigida por Dios paso a paso, en circunstancias que a veces a nosotros no nos satisfacen y que posiblemente escapan nuestra comprensión, pero tenemos a un Dios que soberanamente ha dejado que el devenir de la historia humana se encuentre en las manos de los hombres, pero en manos que Él coloca ahí. ¿No es eso, o eso no hace a Dios responsable por el actuar de los hombres? Porque el hecho de que digamos que Dios quita y pone reyes
hombres no significa que Dios sea responsable de las decisiones de maldad de estos hombres, sino que lo que indica es que Dios soberanamente permite que algunos individuos estén ahí para avanzar y cumplir sus propósitos. Podríamos decir que en medio de todo esto, Dios permite que su gracia y su soberanía se manifieste, aunque el hombre actúa con maldad, con violencia y con falta de compasión a aquellos que están a su alrededor. Y esto es aquello de lo que tenemos que estar sensibles y percibidos. El Señor Jesús dice que cuando veamos que suceden estas cosas, hemos de saber que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios estaba a unos pasos desde que el Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo mismo dijo que el reino de Dios estaba allí, por medio de él, y estaba presente. Por alguna razón Dios no ha permitido que este tiempo se cumpla aún, y esa ha sido la esperanza de la iglesia a lo largo de los siglos. El apóstol Pedro, en el pasaje que hemos leído ya en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin ha estado siempre a las puertas, y el Señor Jesucristo nos deja ver que el reino de Dios está cerca. Luego él dice: de cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor nos asegura de que su palabra es segura, es cierta y que habrá de cumplirse. En el caso de su generación, la destrucción de la ciudad de Jerusalén fue un anuncio de que Dios estaba actuando, y así como vino el juicio sobre aquella nación en aquel momento al ser destruida la ciudad de Jerusalén, al ser destruido el templo, podemos ver que Dios realmente no se queda de brazos cruzados. Dios actúa. Y aunque esto ocurrió hace casi ya 2000 años, podemos ver que Dios ha estado actuando a lo largo de la historia, y podemos mantener nuestra esperanza hacia adelante y confiar de que Dios es el soberano y que controla. Una vez más hago esta advertencia: no significa esto que Dios sea responsable y que vayamos a acusar a Dios de las malas decisiones y las malas acciones de aquellos que han estado gobernando, no solamente en el ambiente político, sino también en el ambiente religioso, porque ha habido mucho liderazgo religioso a lo largo de estos 2000 años que ha actuado de acuerdo a sus propios intereses, buscando sus propias pasiones, de suerte que ha hecho mal a la obra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo hace una advertencia importante en el versículo 34 a aquellos que lo escuchan y a nosotros hoy en día. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En medio de esta espera, en medio de el estar pendientes en las circunstancias del mundo en que estamos, de que el reino de Dios venga, podemos vernos distraídos, podemos vernos enceguecidos por las circunstancias y los placeres de la vida de este mundo. Por algo dijo el apóstol Juan en su primera carta que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y la amistad del mundo se deja ver cuando nosotros nos dejamos llevar precisamente por las cosas que este mundo nos ofrece. Dice así el apóstol Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas palabras de Juan en su primera epístola son un comentario, una ampliación de la advertencia que el Señor Jesucristo nos hace. Dice: mirad por vosotros mismos, tened cuidado por vosotros mismos, atended por vosotros mismos. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Una versión nos coloca de una forma sencilla este pensamiento, de forma que lo deja un tanto más claro para que nosotros podamos comprenderlo adecuadamente. Nos dice de esta manera: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderles en el momento menos esperado. Serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Muy interesante. ¿En qué se pasa pensando el mundo hoy en día todo el tiempo? Precisamente en cómo satisfacer sus deseos,
cómo se divierte, cómo se goza, cómo pasa la vida bien, cómo pasa alegre la vida. Porque realmente lo único que buscamos son los placeres de este mundo, lo que comemos, lo que bebemos, cuánto nos divertimos. Y lamentablemente la iglesia también ha caído en esto, en lo que algunos han llamado la adoración como entretenimiento. Porque realmente la asistencia a los templos, que lamentablemente hoy en día no se puede hacer, aunque también podría ser parte de la soberanía de Dios que nos ha estado enseñando que esta no es la forma como Él espera que lo adoremos, porque la adoración a Dios debe ser una adoración genuina, una adoración sincera, no guiada y dirigida por este sistema de adoración de entretenimiento. La adoración se ha vuelto un entretenimiento de suerte que se ha convertido en la satisfacción muchas veces de deseos y placeres humanos, más que en rendirnos en humillación delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos advierte, que nuestros corazones, recordando que los corazones en la simbología hebrea, no solamente del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, los corazones no se refieren al asiento de los sentimientos, sino más bien al asiento de los pensamientos y de la voluntad. Por eso es que esta versión que les había leído hace un momento lo dice de esta manera: no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras. Y es lo que el Señor dice, que no se carguen vuestros corazones, que sus corazones, sus pensamientos, sus mentes no se encuentren completamente preocupadas por la satisfacción de los placeres de la carne, que es lo que el mundo busca únicamente. Y que no se encuentre cargada su mente y sus pensamientos, dice, de los afanes de esta vida, de las preocupaciones que nos consumen. En la parábola del sembrador, uno de los lugares donde cae la semilla que el buen sembrador siembra es en medio de aquellas plantas con espinas, que luego cuando el Señor Jesucristo interpreta, dice que estas espinas ahogan la semilla y lo compara con los afanes de la vida y las preocupaciones de la vida. Lamentablemente, cuando nos ocupamos únicamente de los problemas que esta vida nos da, lo que vamos a obtener, cuánto vamos a ganar, si vamos a poder satisfacer nuestras necesidades, si vamos a poder lograr nuestros anhelos, nuestras metas y nuestros propósitos, si vamos a poder establecernos en este mundo y tener un lugar y un reconocimiento en medio de todas las circunstancias que el mundo nos da, esto nos consume de tal manera que nos olvidamos de las cosas más importantes, que no nos permite levantar nuestra vista más allá de lo limitado que es este mundo. Por eso es que Juan nos dice que el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la advertencia del Señor Jesucristo, la necesidad de desarrollar la percepción espiritual y no dejar que los placeres y los afanes y las necesidades de esta vida emboten nuestra mente de tal manera que no podamos darnos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que estemos tan ocupados en satisfacer nuestras necesidades limitadas de esta vida que no podamos proyectarnos más allá y ver lo que está en el cuadro más amplio de la historia de la humanidad, lo que Dios está haciendo en medio de estas circunstancias. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, quizá nuestra preocupación es no contagiarnos, no enfermarnos, no caer en una situación que no podamos controlar. Nuestra preocupación puede ser que no tengamos el trabajo y no podamos satisfacer nuestras necesidades. La preocupación puede ser que no podamos hacer las actividades a las que estábamos tan acostumbrados, ir a un restaurante, ir con los amigos a pasear, ir a divertirnos, ir a la escuela, poder viajar. Nos estamos preocupando por aquellas cosas más pequeñas y no podemos percatarnos del cuadro más grande de qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos, no solamente a nosotros como individuos, sino a la humanidad entera. La necesidad de poder advertir qué está ocurriendo en la perspectiva mayor. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice, que en la vida podemos vernos tan envueltos en los placeres, en las preocupaciones y en los afanes de la vida, que de repente puede ser que caigamos en un lazo, en una trampa, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra aquel día, y que el día que tengamos que darle cuentas a Dios, simplemente no estemos listos para hacerlo. Y nuevamente viene la advertencia de Jesús: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
La oración no solamente es estar de rodillas delante de Dios, sino se refiere a la actitud de dependencia y de confianza de Dios, de suerte que podamos cada uno de nosotros fortalecernos en Él. La frase expresada aquí de ser tenidos por dignos en algunas otras versiones se expresa de otra manera. La Nueva Traducción Viviente nos lo dice de esta manera. Manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Necesitamos estar preparados. A veces las circunstancias van más allá de lo que nosotros podríamos humanamente aguantar. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice de esta forma, o le dice de esta forma a aquellos a quienes escribe y que de alguna manera nos lo hace llegar a nosotros en la primera carta, en el capítulo 4, un poco antes de hablar de la necesidad de velar porque el fin de todas las cosas se acerca. Un poco después, quiero decir, en el versículo 12, dice de esta manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tenemos que estar listos y orar al Señor, de estar listos y preparados para poder enfrentar las circunstancias que a veces son difíciles. El apóstol Pedro nos dice que tenemos que estar pendientes de que Dios puede estar obrando en este mundo. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Luego dice en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por eso es que el Señor Jesucristo nos llama a velar y orar. Es una advertencia que los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, constantemente nos hicieron. La necesidad de estar velando y orando. Lo hemos mencionado ya, pero hay algunos otros pasajes que podemos decir. En 1 Corintios 16:13, Pablo dice, velad, estad firmes en la fe. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En Apocalipsis 3:13, en uno de los mensajes a las iglesias dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Como cristianos tenemos que desarrollar la percepción espiritual y saber interpretar los tiempos. Tenemos que hacer como aquellos varones de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y se dice de ellos que eran entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. La pregunta nuestra es, ¿sabemos lo que debemos hacer como la iglesia? Y de aquellos hombres se dice que su dicho lo seguían todos los hermanos. ¿Somos nosotros capaces de entender los tiempos a nuestro alrededor, de saber cómo debemos proceder como creyentes, como seguidores, como discípulos del Señor y poder guiar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios haga lo que es correcto y no se deje engañar por esa gran cantidad de bullas, por esos mesías falsos que andan por ahí, como diría el Señor Jesucristo en la porción anterior? Que vendrían algunos diciendo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Somos capaces de percibir y no de ser engañados por estos mesías, que pueden ser mesías religiosos, pueden ser mesías políticos, que en su habladuría engañan a aquellos aparentemente con apariencia de piedad. Tenemos la capacidad de discernir las circunstancias a nuestro alrededor. Y esa es la advertencia del Señor Jesús, estar preparados
para no ser engañados, sino estar listos y fortalecidos esperando su venida. Y que así como aquella gente, cuando el Señor Jesucristo enseñaba de día en el templo y en la noche descansaba, y que en las madrugadas, dice, venía a Él a escuchar su enseñanza y a oírlo en el templo, nosotros estemos anuentes, dispuestos a escuchar la voz del Señor Jesús para aprender de Él y desarrollar la percepción espiritual que tanto necesitamos para poder vivir sabiamente en el mundo en que nos encontramos. Que el Señor les dé esa sabiduría, que el Señor les dé ese entendimiento y que el Señor les permita saber tomar las decisiones correctas en la vida cotidiana para poder hacer lo que es agradable delante de Él. Que el Señor les bendiga con un bendecido domingo.